Hola chicos, ¿todo bien? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de medicina interna. Y hoy vamos a ver dos cositas. Primero vamos a ver lo que quedaba de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que nosotros ya vimos la insuficiencia cardíaca izquierda, es decir, la más que más van a encontrar en el ambiente clínico. Pero también tenemos otro tipo de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que van a ser tanto la insuficiencia cardíaca avanzada, es decir, la que nosotros tenemos la alteración que vimos recientemente, ¿sí? Pero por algún motivo tenemos que incluir otros tratamientos que ya vamos a ver. Y tenemos la insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Bien, empezando con la insuficiencia cardíaca avanzada, tenemos la característica de que ese paciente es el paciente que tiene una FEI entre 30 a 35, ¿sí? Y su ventrículo está hipertrofiado y en muchos casos está dilatado, ¿ok? Entonces, en ese caso, como el ventrículo, acuérdense, si yo tengo un músculo, ¿sí? Que está hipertrofiado, lo que pasa es que yo no puedo hacer justamente lo que sería la contracción normal del corazón, ¿sí? Y eso hace con que el paciente tenga una disminución de la FEI. En la gran mayoría de los casos, nosotros también tenemos una dilatación. Acuérdense que en momento Macías, el músculo que está dilatado no vuelve, ¿sí? Entonces, si yo tengo una hipertrofia, yo puedo tener una resolución, puedo tener digamos, una resolución del problema, ¿sí? Si nosotros hacemos el tratamiento. Para eso yo siempre me acuerdo del gimnasio. Si vas al gimnasio y dejas de ir al gimnasio y obviamente dejas de cuidarte, vas justamente a perder un poquito de ese tejido muscular. Ya una dilatación no vuelve, ¿sí? Un corazón que es dilatado no vuelve hacia atrás. Estará dilatado y ese paciente va a tener que seguir con el tratamiento, o si no, posteriormente tendrá que hacer algún tipo de trasplante, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer con ese paciente que tiene esa FEI de 30 a 35, que ya está bajísima, ¿sí? Podemos hacer la anticoagulación. ¿Por qué vamos a hacer la anticoagulación? Por la dilatación, ¿sí? Lo mismo que pasaba en la fibrilación auricular. Acuérdense que si yo tengo un corazón dilatado, tengo como si fuera un espacio mayor, y ese es el motivo por el cual esos pacientes van a tener propensión a hacer una formación de trombos. Entonces el paciente puede estar ahí, o sea, viviendo su vida, y mientras eso va a estar haciendo trombos. Cualquier arritmia que tenga en ese corazón o cualquier contracción anómala va a hacer con que ese trombo salga justamente a todo lo que sería el nivel circulatorio, ¿sí? Para evitar eso podemos usar el acenocumarol, ¿sí? Que también pueden encontrar como síntoma. Entonces la anticoagulación es muy buena en esos pacientes. Podemos usar antiarrítmicos, ¿sí? Como por ejemplo la amiodarona, que es el más usado. ¿Por qué? Porque ese corazón es un corazón que nosotros, así como dijimos antes, puede cursar con arritmias como la más común, la fibrilación auricular, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una anomalía del músculo, tengo una dilatación, eso aumenta las presiones, eso puede producir una desnaturalización del nódulo sinusal y de los músculos, y ese paciente puede entrar en arritmias, ¿sí? Que ustedes van a ver bien en el curso de electrocardiograma. ¿Qué más puede hacer? Puede hacer la resincronización ventricular, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como el paciente puede tener una situación en que se encuentre con una arritmia, también puede encontrarse con la necesidad de poner los famosos marcapasos, ¿sí? Los marcapasos lo que van a hacer es evitar, ¿sí? que el corazón entre o que el corazón se mantenga en algún tipo de arritmia. ¿Cuál es la arritmia más común o una de las más comunes? El bloqueo completo de la rama izquierda, ¿sí? Que acuérdense que si yo quiero ver un bloqueo de rama, lo que voy a hacer es ir en V1, V2, V5 y V6 y voy a poder ver justamente este tipo de alteración, ¿sí? Bien, hay varios tipos de marcapasos, ¿sí? Hay tricamerales, o sea, todo va a depender muy bien del cuadro del paciente, ¿sí? Igual eso ya es para un cardiólogo, no se preocupen, pero es importante que ustedes sepan que en el paciente con insuficiencia cardíaca avanzada voy a tener que usar anticoagulación, antiarrítmicos, y muchas veces voy a tener que hacer un uso de marcapaso por el bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Pero también puede ser por cualquier tipo de arritmia, ¿ok? Bien. Otro fármaco que puede usar es el vericiguat. El vericiguat es un fármaco que lo que hace es actuar a nivel del óxido nítrico, ¿sí? Acuérdense que el óxido nítrico es un vasodilatador endógeno, sí, es el más potente de los vasodilatadores endógenos, ¿sí? Y lo que va a pasar es que el vericiguat actúa a nivel de la guanilato ciclasa, ¿sí? Y lo que hace es promover justamente la vasodilatación. Si yo tengo un vaso de mayor tamaño, tengo menos resistencia periférica y el corazón tiene que hacer menos fuerza justamente para eyectar esa sangre de ese corazón anómalo, de ese corazón dilatado,
¿sí? Entonces lo que hago es justamente disminuir la resistencia periférica directamente, digamos, ¿sí? Voy a tener otros que son el activador de miocina cardíaca, los sensores de la presión pulmonar, pero bueno, eso ya es un poquito más fino. Lo que quiero que ustedes tengan en la cabeza es el avanzado, ¿sí? ¿Cuál era el avanzado? Cuando yo tengo la dilatación y la FEI de 30 a 35, voy a tener que preocuparme con trombos, con arritmias, ¿sí? Y voy a poder usar la vasodilatación para mejorar. Bien, después, nosotros tenemos los sensores de la presión pulmonar. ¿Por qué? Porque acuérdense que si yo tengo una dilatación, eso puede promover un aumento de la presión que puede llegar a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces, el sensor lo que hace es ser implantado por un catéter, ¿sí? A nivel del corazón derecho, y lo que va a hacer es mejorar el control que tiene a nivel de las presiones pulmonares. Y por último, podemos usar la clásica dopamina, ¿sí? La dopamina es un fármaco que vamos a hablar bastante en el shock, ¿sí? ¿Por qué? Porque la dopamina lo que hace es promover o sea, digamos, ese control que tiene el corazón frente a inyectar el volumen minuto, ¿sí? Y además de eso, dependiendo de la dosis, va a actuar como vasodilatador también, ¿sí? Igual ya vamos a hablar bien de eso, no se preocupen. Pero, ¿por qué voy a usar la dopamina? Porque la dopamina va a ser el último caso de ese paciente, ¿sí? Va a ser cuando yo ya intenté hacer de todo y no mejoré esa FEI que tiene. La dopamina es como si fuera un empujón que va a hacer a nivel del sistema cardiovascular para inyectar la sangre, pero obviamente es un fármaco muy complicado, es un fármaco titulable, es un fármaco que no puedes darlo así como así, ¿sí? Podemos usar nitrato de isosorbide, ¿por qué? Porque el nitrato de isosorbide va a disminuir la precarga, ¿sí? Y podemos usar también la hidralacina que ya hablamos en la clase anterior, que es un vasodilatador, ¿sí? Ambos son buenos, pero lo que quiero que ustedes entiendan acá es, no hay un ABC, digamos, que podemos usar en la insuficiencia cardíaca avanzada. O sea, voy a usar eso, más eso, ¿sí? O sea, todo va a depender del cuadro del paciente y cómo responde. Pero la gran mayoría de las veces, los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca dilatada y avanzada son pacientes que van a terminar teniendo trasplante, ¿sí? Trasplante de corazón. ¿Por qué? Porque por más que yo trate de mejorar la resistencia periférica, trate de mejorar todo lo que sería el gasto cardíaco, el problema acá es la dilatación, ¿sí? El aumento de las presiones y todas esas alteraciones que van a llevar con que el paciente tenga un corazón que ya no va a permitir ni siquiera la FEI entre 30 y 35, ¿sí? Bien, el otro tipo de insuficiencia cardíaca que teníamos era el que tenía la FEI conservada, ¿sí? Es decir, la diastólica. Sam, ¿cómo puedo tener una insuficiencia cardíaca y tener la FEI conservada? ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que yo tenía dos tipos de alteraciones a nivel del músculo cuando hablaba de insuficiencia cardíaca. Tenía la concéntrica y la excéntrica, ¿sí? La excéntrica era cuando yo tenía justamente una hipertrofia, es decir, era el de la insuficiencia cardíaca izquierda sistólica, ¿sí? Donde en ese caso lo que pasa es que yo tengo una hipertrofia del corazón y eso altera justamente la FEI, ¿sí? Justamente por tener esa hipertrofia del músculo de manera excéntrica. Ya en el caso de la diastólica, lo que pasa es que yo tengo una hipertrofia concéntrica, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que el espacio, ¿sí? La luz que yo voy a tener acá en el corazón va a estar mucho menor de lo que debería ser. Entonces, si antes yo tenía, por ejemplo, esta luz del corazón y yo llenaba todo eso, ¿sí? Con mi FEI y tenía una FEI normal, ¿sí? De más o menos 60%, era un corazón normal, ¿sí? Pero en este caso, lo que pasa es que en vez de tener una luz así, yo la voy a tener así. Muchísimo menor. ¿Por qué? Porque yo tengo músculo hipertrofiado hacia adentro, ¿sí? Entonces, la cantidad de sangre que yo voy a poder tener acá es muchísimo menor, ¿sí? Pero, ¿cuál es la trampa? Acá yo voy a tener, por ejemplo, no sé, voy a tirar fruta, no es un número totalmente fiel, pero ponele que acá yo tengo ahora 3 litros. Cuando yo evalúo la FEI de esos 3 litros, voy a ver que va a ser de 60%, ¿sí? 60% de 3 litros. Entonces, cuando evaluas la FEI del paciente, la FEI está normal, entre comillas. ¿Por qué? Porque dijimos que la FEI normal en un paciente común, o sea, tú y yo, tenemos una FEI de ¿cuánto? De 60%. Pero nosotros que no tenemos una insuficiencia cardíaca, tenemos una FEI de 60% porque tenemos 5 litros, ¿sí? De capacidad a nivel ventricular. Este paciente de acá tiene 60%, ¿sí? Pero tiene 60%
de 3 litros, por ejemplo, ¿sí? Acuérdense que no es ese número, pero por ejemplo, tiene 60% de 3 litros. Entonces, ¿tiene una fe conservada del 60%? Sí, pero ¿tiene un volumen minuto normal y tiene un llenado normal del ventrículo? No, porque es ahora de 3 litros, no es de 5 litros como debería ser, ¿sí? Entonces, esa es la trampa. La insuficiencia cardíaca diastólica va a tener una fe, ¿sí? Normal, conservada, pero el volumen, ¿sí? La capacidad que yo puedo llenar ese ventrículo es completamente alterada, ¿ok? Bien, ¿por qué causas yo puedo tener una insuficiencia cardíaca diastólica? Puede ser, o sea, siempre piensen en el músculo, ¿sí? Entonces yo voy a pensar en miocardiopatía restrictiva, miocardiopatía hipertrófica, isquemias miocárdicas, ¿sí? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, que puede ser por una hipertensión mal manejada, una estenosis aórtica, etc. Pericarditis constrictiva, sí, que es normalmente el caso clínico que te pone es esto de acá. Acuérdense que la pericarditis yo puedo tener muchos tipos, sí, y si yo tengo uno específico, que lo que va a pasar es que yo voy a tener como si fuera una pared, sí, de cemento que se forma a nivel del pericardio, y eso hace con que el corazón no pueda latir, sí. Y voy a tener la amiloidosis senil. ¿Por qué? Porque la amiloidosis nosotros tenemos muchos tipos, ¿sí? Y uno de estos momentos masivos era justamente el depósito a nivel del miocardio, que después termina formando una fibrosis y termina llevando a este cuadro, ¿sí? Bien, hay factores que son predisponentes para la aparición de la insuficiencia cardíaca con la fe conservada, ¿sí? ¿Tengo que saber eso, Sam? No, no tienes que saber eso. Pero bueno, como son buenos alumnos, vamos a ver igual, ¿sí? Bien. Tengo la insulinoresistencia por un lado. ¿Por qué? Porque la obesidad por un lado y la insulinoresistencia, sí, que son esos dos componentes de acá, que voy a tenerlo para que vayamos acompañando, Tuki, tienen la característica de que ambos generan inflamación, ¿sí? Esa inflamación va a alterar, ¿qué? Mi endotelio. Toda inflamación termina alterando un poquito el endotelio, ¿sí? Lo que va a pasar es que ese paciente, cuando tiene esa alteración del endotelio, termina teniendo la alteración del óxido nítrico. Y nosotros dijimos recién que ¿qué era el óxido nítrico? Era uno de los mayores componentes de vasodilatación del cuerpo, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que ese paciente tiene la característica de que tiene una alteración en su vasodilatación, básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene alteración del óxido nítrico. Además de eso, el paciente tiene inducción de la hipertrofia, ¿sí? Por otro componente que es la E-selectina, ¿sí? La E-selectina es un componente liberado por el endotelio que promueve la hipertrofia del músculo, ¿sí? Entonces, yo tengo innumerables componentes, ¿sí? Que terminan de manera directa o indirecta promoviendo a ¿qué? Promoviendo a la hipertrofia de mi músculo, ¿ok? Acuérdense que no tienen que saber de eso, ¿sí? O sea, nada más digo para que se pueda entender un poquito más. Bien. La isquemia también es un componente muy asociado a la hipertrofia concéntrica. ¿Por qué? Porque la hipertrofia, en ese caso, o sea, en la diástole es cuando nosotros teníamos justamente la nutrición, digamos, del músculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos los vasos perforantes, ¿sí? Lo que pasa es que las coronales perforan justamente el músculo y nutren al músculo en la diástole, porque es cuando el músculo no está contraído y permite que haga ese llenado de las coronales, ¿sí? Lo que va a pasar es que si yo tengo una alteración, ¿sí? Si tengo algún tipo de isquemia, etcétera, lo que va a pasar es que no puedo tener la relajación completa y efectiva, ¿sí? Es decir, si yo no tengo una coronaria que funcione, el músculo no va a hacer va a tener una alteración en su contracción y su relajación. Voy a tener tanto alteraciones a nivel cardíacas como también en la nutrición del músculo, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la clínica del paciente con una insuficiencia cardíaca diastólica? Es decir, una insuficiencia cardíaca donde el paciente tiene una FEI de 60%, pero tiene mucho menos sangre en ese ventrículo. Lo que va a pasar es que esos pacientes normalmente van a ingresar por un edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Porque esos pacientes son pacientes que cualquier cosita mínima lleva con que esos pacientes descompensen, ¿sí? Son pacientes que tienen que ser muy regrados en todo lo que es la dieta y etcétera, porque necesitan muy poquito para que tengan alguna descompensación. Y es lógico. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ventrículo que tiene menor capacidad y yo voy y enchufo, voy a McDonald's y pido unas papas cheddar, tasty, McBacon y se las como así como así,
voy a tener mucho mayor cantidad de sangre en un ventrículo que tiene mucho menos cantidad de justamente llenado, ¿sí? Entonces, en ese caso, cualquier cosita me va a descompensar. Entonces, eso es lo que pasa en esos pacientes, básicamente, ¿sí? La disnea es una disnea de esfuerzo. Suelen tener arritmias ventriculares, cuarto ruido, todo lo que es asociado a la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero en ese caso es que esos pacientes tienen la característica de que, como no pueden aumentar la frecuencia cardíaca, van a tener lo que nosotros decimos incompetencia cronotrópica, ¿sí? Eso explica por qué esos pacientes, cuando suben la escalera, cuando hacen algún ejercicio, lo pasan muy mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos pacientes tienen la característica de que no van a obtener un corazón que compense ese volumen minuto necesario, ¿ok? El BNP suele estar aumentado, ¿sí? Diferente de la insuficiencia sistólica. En el electrocardiograma puede haber hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿sí? Acuérdense del índice, ¿sí? Que vamos a hacer. Tenemos la radiografía, que va a mostrar justamente la cardiomegalia. Puede hacer un ecodoppler que va a mostrar la FEI, que va a estar conservada, pero que va a tener mucho menos llenado en ese ventrículo, además de que la relajación del músculo va a estar alterada también, ¿sí? Por eso que dijimos recién de la isquemia. Podemos hacer un cateterismo cardíaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cateterismo cardíaco lo que hace es entra en el corazón y analiza directamente la presión que tiene, ¿sí? Entonces yo voy a evaluar qué presión tengo en la diástole y voy a ver que tiene mucho más de lo que debería tener, ¿sí? Y el tratamiento para esos pacientes es muy fácil, ¿sí? Porque esos pacientes tienen que tener un tratamiento higiénico dietético, básicamente, ¿sí? No alcohol, controlar la ingesta de agua, sodio, hacer justamente el control periódico con el cardiólogo, ¿sí? Si tienen edemas, podemos usar diuréticos con mucho cuidado, ¿sí? Si tienen problemas con isquemia, stent o bypass, ¿sí? Y los fármacos que podemos usar son los fármacos básicos de la cardiología, ¿sí? Que son los beta bloqueantes, los bloqueantes cálcicos y los IECA, ¿sí? Pero es como un tratamiento mucho más amplio, digamos, mucho más flexible que la insuficiencia cardíaca que vimos que tenemos que sí o sí usar IECAs, diuréticos, espirolactona y etc. ¿Sí? Y después teníamos otro tipo de insuficiencia cardíaca, sí, les juro que es la última, que es la insuficiencia cardíaca derecha. En este caso, como estamos hablando del lado derecho del corazón, nosotros no podemos decir que es la incapacidad de mantener el volumen minuto. ¿Por qué? Porque volumen minuto es del lado izquierdo. Cuando hablamos de volumen minuto, estamos hablando del lado izquierdo, ¿ok? En ese caso, como estamos hablando del lado derecho, estamos hablando sobre otras cosas que no necesariamente son sobre volumen, ¿sí? Sobre volumen minuto, ¿sí? Acá estamos hablando sobre volumen, digamos, pero no el volumen minuto, ¿ok? Bien. La insuficiencia cardíaca derecha tiene la característica de que tiene algunas causas que son fáciles, ¿sí? Entonces, si te preguntan en el examen, punto. ¿Por qué? Porque puede ser una insuficiencia cardíaca izquierda que pasa a ser derecha, es decir, la insuficiencia cardíaca global. Puede ser un coro pulmonale, sí, acuérdense que siempre que tenga aumento de las presiones a nivel pulmonar, eso puede terminar en el corazón, lo que nosotros decimos coro pulmonale. Tenemos el crónico y el agudo, sí, el crónico, por ejemplo, el EPOC, ¿ok? Tenemos el TEP, sí, que es una causa de coro pulmonar agudo, donde el TEP aumenta justamente las presiones cardíacas, las presiones pulmonares, perdón, y eso termina impactando a nivel cardíaco, que sería básicamente la segunda causa. Y tenemos causas raras, ¿sí? Que pueden ser muchas cosas: miocardiopatía receptiva, pericarditis, síndrome carcinoide, endocarditis derechas, etc. Todo lo que parezca, ¿sí? Todas las valvulopatías pueden llevar a insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Pero quiero que se queden con por lo menos esas tres, ¿sí? Porque esas tres son muy fáciles de pensar. ¿Cuál es la clínica? La clínica también es muy fácil. ¿Por qué? Porque la clínica es una clínica que te da síncope, te da angor y te da disnea, ¿sí? Es decir, te da el DAS. Y eso era justamente la misma clínica que vimos en las valvulopatías, ¿sí? Como por ejemplo la estenosis aórtica. Entonces, si querés acordarte de la insuficiencia cardíaca derecha, acordate de la estenosis aórtica, porque te da la misma clínica, ¿sí? Además de eso, también te va a dar cansancio, fatiga, ¿sí? Te va a dar anorexia, ¿por qué? Porque hay congestión hepática y eso disminuye el metabolismo, ¿sí? Y el angor no necesariamente es por la coronariopatía, sino que por la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí?
y eso hace con que el paciente no pueda aguantar el ejercicio, ¿sí? Y la arteria pulmonar termina agrandándose, comprimiendo la coronaria izquierda. Acuérdense que teníamos justamente esa asociación, ¿sí? Y eso hace con que haya, digamos, un problema anatómico, más que nada, no necesariamente por el lado izquierdo, ¿ok? Bien, hay desdoblamiento del segundo ruido. Acuérdense que el segundo ruido, cuando yo tenía problemas justamente a nivel pulmonar, podía tener el desdoblamiento, ¿sí? De ese ruido. Aparición de un cuarto ruido. Dressler positivo. Acuérdense que el Dressler era una maniobra que yo voy a poner justamente el talón de mi mano sobre el pecho. Y si tengo el latido, indica justamente que tengo hipertrofia del ventrículo derecho. Voy a tener un soplo muy característico, que es el soplo de la insuficiencia tricuspida y el soplo de Graham-Still. El soplo de Graham-Still, acuérdense que es una insuficiencia pulmonar, ¿sí? Por severa hipertensión de la arteria pulmonar. Es decir, yo tengo un aumento de la presión, ¿sí? A nivel derecho, un aumento de la presión a nivel pulmonar, y ese aumento de la presión pulmonar hace con que justamente yo tenga una alteración y tenga ese soplo que es el soplo de Graham-Still, ¿sí? Bien, puedo tener ingurgitación jugular, ¿sí? Acuérdense que para ver y visualizar la ingurgitación jugular, el paciente tiene la característica de que tiene que estar semi-sentado, ¿sí? Yo voy a evaluar justamente si tengo una ingurgitación mayor a 2/3, si es hasta 2/3 es normal, si no tiene que preocuparse. Puede aparecer el latido transversal, que nosotros decimos latido hepático, ¿sí? ¿Y cómo voy a estudiar ese paciente? El paciente tiene la característica de que cuando yo pido, los gases en sangre pueden estar alterados porque tengo hipertensión pulmonar, ¿sí? La radiografía del paciente tiene un corazón en forma de bota sueca, ¿sí? Ese es muy de diagnóstico por imágenes, pero me quedó en la cabeza, no sé por qué. O si no, podemos tener el signo del doble arco también. En el electrocardiograma podemos tener desviación del eje eléctrico a la derecha, ¿sí? Porque tengo justamente esa hipertrofia y esa hipertensión a nivel pulmonar, ¿sí? Tengo bloqueo de rama derecha, ¿sí? Signos de hipertrofia del ventrículo derecho, es decir, tengo todo lo que podría ser derecho, ¿sí? En el ecodoppler yo voy a ver justamente un aumento del ventrículo derecho, puedo ver algún tipo de valvulopatías, puedo ver algún tipo de insuficiencia, puedo ver algún tipo de dilatación, ¿sí? Puedo hacer la cardiorresonancia magnética, que es mejor que el ecocardiograma, ¿sí? Porque detecta el tamaño y la función del ventrículo derecho y permite evaluar también la masa miocardíaca del paciente, ¿sí? Y puede hacer estudios espirométricos pulmonares, espirometría convencional o difusión con monóxido de carbono para poder ver cuál es el cuadro que tengo a nivel pulmonar, ¿sí? Bien. ¿Cómo es el tratamiento? Si es una insuficiencia cardíaca global, lo que voy a hacer es tratar la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque la izquierda llevaba justamente al cuadro a nivel derecho. Si es un cuadro pulmonar, en ese caso, como es un cuadro crónico, tengo que hacer una vasodilatación de la arteria. No hay mucho que hacer en ese caso, yo puedo hacer oxígeno domiciliario o si es un EPOC, tratamiento para el EPOC avanzado y etc., pero no hay mucho que hacer, ¿sí? Y puedo también hacer uso de diuréticos, pero el aumento del tamaño del ventrículo derecho, ¿sí? Desplaza y comprime el ventrículo izquierdo, ¿sí? Un poco nosotros vimos en semiología. Lo que va a pasar es que eso impide que haya una función diastólica del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho está presionando el izquierdo. Entonces, si el ventrículo derecho está presionando el ventrículo izquierdo no tiene tanto espacio para ser llenado, para hacer la diástole, ¿sí? Por ese motivo, lo que va a pasar es que nosotros podemos usar diuréticos, ¿sí? Pero en ese caso tiene que ser no en excesos, ¿ok? Tiene que ser como muy paulatinamente. Y eso ayuda también con los edemas. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca derecha te lleva también mucho a edemas. Es como la insuficiencia de los edemas. Entonces en ese caso también ayuda en los edemas, pero acuérdense, tiene que ser todo muy restricto, ¿sí? No puede ser como así, ¿ok? Bien. En caso de que no responden o que sean muy severos, podemos usar la dobutamina, sí, que era la droga muy usada y era como última instancia, sí, en la avanzada. Podemos usar hormona antidiurética, sí, porque disminuye el volumen. Y hay dispositivos que pueden implantarse de forma percutánea, sí, que permite incrementar la función del ventrículo derecho hasta conseguir un corazón para el trasplante, sí. Igual eso ya sería como muy específico, sí. Bien, eso es lo que quiero que ustedes sepan de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Aprovecho también para ver un temita que nos quedó de la otra clase, que es la insuficiencia aórtica, ¿sí? Que no sé por qué me la comí, simplemente la saqué del video como si no existiera.
Y hoy justamente vi una insuficiencia aórtica y dije, che, o sea, no hice ninguna clase de insuficiencia aórtica, ahora que me acordé, ¿sí? Así que discúlpame, por favor discúlpenme, porque la verdad que no tengo idea de por qué no hablé de eso, pero es importante hablar porque es de todas las valvulopatías que se preguntan en el examen oral del hospital, esa es disparada la que más se pregunta, ¿sí? En el examen teórico también, sí, pero se preguntan cosas específicas, pero es increíble cómo se pregunta eso en el hospital. Yo me imagino que debe ser por la frecuencia, ¿sí? Pero se pregunta mucho. Entonces, si ustedes no llegan con el tiempo y no van a poder saber todas las insuficiencias cardíacas, todas las valvulopatías, por lo menos la insuficiencia aórtica y la estenosis aórtica quiero que ustedes sepan, ¿sí? Bien, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuáles son las causas que puedo tener una insuficiencia aórtica? Acá, eso me gustaba esa pregunta en el examen porque solo tenés que medio que razonar qué haría con que tu válvula fuera mayor. ¿Qué la haría de mayor tamaño? ¿Sí? Y eso podría ser un aneurisma. ¿Por qué? Porque la aorta aumenta de tamaño y eso hace con que la válvula abra, técnicamente, ¿sí? Una endocarditis que termina lesionando la válvula. Un trauma, ¿sí? O una válvula protésica, porque las válvulas protésicas pueden tener complicaciones y eso también puede llevar a una insuficiencia, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Quiero que imaginen el cuadro, ¿sí? Eso quiero que hagan con cada valvulopatía. Yo tengo una válvula que debería estar cerrada y ahora está abierta, ¿sí? Eso en la diástole, ¿sí? Bien, entonces lo que va a pasar es que yo voy a tener la apertura de la válvula mitral, ¿sí? Y eso hace que llegue sangre del ventrículo de la aurícula izquierda, ¿sí? Y además de eso, toda la sangre que yo tenía acá en mi aorta, ¿sí? En la diástole, que debería quedarse acá, porque eso debería estar cerrado, ahora va a volver al corazón, ¿sí? Voy a poner un A de aorta. Entonces, en ese caso, yo estoy recibiendo sangre de la aorta y estoy recibiendo sangre de mi aurícula. Entonces, imagínense el problemón que está teniendo que manejar ese ventrículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora tiene sangre de dos lados diferentes. Bien, eso explica por qué esos pacientes van a tener un pulso aumentado, ¿sí? Una frecuencia cardíaca aumentada y un pulso que nosotros decimos Magnus-Zeller. ¿Por qué? El pulso va a estar aumentado, así como la frecuencia cardíaca, porque yo tengo mucho volumen, tengo mucha sangre acá, y entonces el corazón está tratando de compensarlo, ¿sí? Y ese pulso es un pulso que tiene una alta amplitud, por eso decimos Magnus. ¿Por qué? Porque tiene mucha sangre, técnicamente no es por eso, pero bueno, para que quede en la cabeza, es por eso. Y Zeller, ¿sí? Porque el corazón lo que hace es justamente compensar esa salida, ese volumen minuto, ¿sí? Y la manera de compensarlo es justamente aumentando la frecuencia cardíaca. Entonces es Magnus-Zeller, es decir, alta amplitud y alta frecuencia, ¿sí? Si no, entonces si te pregunto cómo es el pulso de la estenosis aórtica y de la insuficiencia aórtica, perdón, y quieren acuérdense de un corazón con mucho volumen, entonces imagínense el corazón diciendo, la puta madre, tengo un problema para resolver, aumento la frecuencia cardíaca para poder sacar esa sangre de acá, ¿sí? Por eso el pulso es un pulso Magnus-Zeller, ¿sí? Sam, pero ¿por qué no pasa lo mismo en la estenosis aórtica, donde yo tenía un pulso que era Magnus Parvus, ¿sí? Porque en este caso del cuadro, el paciente tiene la característica de que tendría sangre que vendría justamente de la aurícula, pero no tiene sangre viniendo de la aorta, ¿sí? Por ese motivo es una alta cantidad de sangre que tiene que manejar, pero es manejable todavía, ¿sí? Entonces lo que hace es como disminuir la frecuencia cardíaca para poder ayudar en ese cuadro y eliminar el volumen minuto, ¿sí? Bien, el soplo es un soplo que nosotros decimos soplo, además obviamente del soplo regurgitativo diastólico. En este caso yo voy a tener la característica de que tengo el soplo de Austin Flint. El soplo de Austin Flint se da porque cuando la sangre vuelve de la aorta, acá, tuqui, y rebotea acá en mi válvula mitral, lo que va a pasar es que la válvula mitral tiene una pseudoestenosis, ¿sí? Es como si fuera una estenosis. ¿Por qué? Porque tengo la sangre regurgitando acá.
Entonces, cuando la válvula mitral intenta abrirse, no puede abrirse con su totalidad, ¿sí? Y eso lleva como si fuera un soplo de estenosis mitral. Pero ese soplo de estenosis mitral es un soplo falso, ¿sí? Porque no es que yo tenga un problema en la válvula mitral. Acá el problema es la regurgitación de la sangre desde la aorta. Y a ese soplo nosotros decimos soplo de Austin Flint, ¿sí? Bien. Además de eso, ahora que entendemos más o menos cómo funciona la patología, vamos a entender cuáles son los signos que yo voy a tener, que es lo que se pregunta en el examen. Y acá, yo les digo, Sam, ¿cuántos signos yo tengo que saber? Lo que pueda, ¿entendés? Cuanto más mejor. Porque yo me acuerdo que rendí en el turno y mi pregunta fue insuficiencia, ahora estoy con la estenosis, no sé por qué. Mi pregunta fue la insuficiencia aórtica y me preguntó los signos, entonces yo empecé, me decía, ¿qué más? Y yo decía otro, ¿qué más? Y yo decía otro, ¿qué más? Hasta que yo empecé a decir todo de una y me dijo, sí, o sea, es así que quiero que me digas todo de una, quiero que me digas varios, no quiero que me digas 2 o 3, sí, yo aprendí la lección en ese día. Entonces, primero, quiero que ustedes sepan que ese pulso magno celer es un pulso que ustedes pueden palpar cuando elevan el brazo del paciente, así como está haciendo el señor, y van a sentir justamente que el pulso hace tuki, viene así y hace pac, pac, como si estuviera cayendo acá, ¿sí? A ese pulso, a esa pulsación, nosotros decimos signo del martillo del agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo la mínima idea, porque poner ese nombre, me imagino que es porque si usas la imaginación, imaginas a alguien pegoteando con un martillo acá y hubiera agua acá, es más o menos como sentís, ¿sí? Pero eso es como mucha imaginación, ¿sí? Bien. Además de eso, tenemos los otros signos que van a ser el signo de Muset, que es el paciente va moviendo la cabeza en cada latido, si va acompañando la cabeza con cada latido. El de Kinkel, que es justamente ver la pulsación a nivel de las uñas del paciente, sí, ese es el más común incluso. El signo de Muller, que es justamente ver la pulsación en la úvula del paciente. El de Becker-Clement, que es ver a nivel ocular, ¿sí? las pulsaciones. Fíjense que siempre estoy hablando de asociaciones con pulsaciones, ¿sí? Tenemos el signo de Traube, que es justamente una alteración y un soplo a nivel de la femoral, ¿sí? El de Main y Hill, ¿sí? Donde el de Main es cuando el paciente eleva el brazo y tenga una caída de la sistólica por mayor de 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Y el de Hill es que cuando yo comparo el miembro superior con el inferior, hay una diferencia de 20 milímetros de mercurio. Entonces, el de Main es que caiga 15 milímetros de mercurio y el de Hill es que tenga una diferencia entre el superior e inferior de más o menos 20 milímetros de mercurio. ¿Sí? Bien. Además de eso, sí, otra cosita que eso en realidad no se habla mucho de eso, pero puede haber que haya una pregunta sobre eso, sí, a veces suele haber una preguntita en algún examen de alguien que no tiene mucha suerte, que es sobre el prolapso de válvula mitral. Primero entiendan que es un prolapso, ¿sí? El prolapso es cuando yo tengo justamente la inversión de esa válvula, es decir, yo debería tener la válvula así, pero ahora está completamente invertida, ¿sí? Y eso hace con que haya justamente sangre que pueda pasar como si fuera una insuficiencia, ¿sí? Queda así. En esa imagen está muchísimo mejor, ¿sí? Entonces yo tengo una inversión de la válvula y eso hace con que la sangre, cuando haya la sístole, pase para acá como si fuera una insuficiencia mitral, ¿sí? Pero acá es un problema congénito en la gran mayoría de las veces, ¿sí? O si no, puede ser por la ruptura del tabique, puede ser por algún tipo de infección, endocarditis, etcétera, o algún tipo de sepsis, ¿sí? Por trombos, por algún tipo puede ser asociado a muerte súbita o algún tipo de arritmia, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que sepan del prolapso? Lo que quiero que sepan es, cuando vas a escuchar justamente el soplo del prolapso, vas a escuchar entre R1 y R2, ¿sí? Es decir, vas a escuchar justamente en la sístole y tiene la característica de que va a estar acompañado de un clic, ¿sí? Entonces, el clic es justamente ese ruido agregado que nosotros tenemos, que vimos en semiología, donde en este caso lo que va a pasar es que el paciente cursa con un ruidito de como si fuera el clic de mouse seguido de un soplo,
¿sí? Entonces hace como un clic de mouse, soplo, clic de mouse, soplo, ¿sí? Ese clic tiene la característica que pasa en el medio de la sístole, ¿sí? Por eso decimos telesistólico. ¿Por qué les digo eso? Porque en el caso clínico a veces te dice que hay un soplo telesistólico, ¿sí? Y por ese motivo normalmente podemos saber más o menos que es un prolapso de válvula mitral, ¿ok? Solo eso quiero que sepan de prolapso, no tienen que ver tratamiento ni nada de eso, no se preocupen, ¿sí? Quiero que sepan cuáles son las causas y cuál es la característica del soplo. Haciendo entonces un resumen de valvulopatías, ¿sí? Vamos a poder ver que en la estenosis mitral tenemos como causas principales la fiebre reumática, ¿sí? Las causas seniles, las patologías asociadas a causas reumatológicas, ¿sí? Y la clínica tiene la característica de que va a ser el THPE, disnea, ¿sí? Hemoptisis, palpitaciones y émbolos, ¿sí? Ya cuando vemos la estenosis, espera, voy así no se confunde. Ya en la insuficiencia mitral, las causas son más o menos parecidas, ¿sí? Pero acá también se suman calcificaciones, o sea, dice que está más asociada a pacientes que tengan la asociación afro, pero no, eso es como muy retrógrado. Puede estar asociado también a alteraciones a miocardiopatías, ¿sí? Endocarditis, isquemia, etc. En la estenosis aórtica, yo voy a tener como causas principales las causas reumatológicas, calcificación, principalmente de la senil y causas genéticas, y la clínica era el DAS, que era la disnea, ángulo y síncope. Y por último, en la insuficiencia aórtica, que es la que recién vimos, las causas pueden ser aneurisma, puede ser algún tipo de endocarditis, puede ser traumas, puede ser causas genéticas y etc. Y en ese caso yo voy a tener la clínica que es principalmente a nivel periférico, que son todos los signos de Main, de Hill, de Kincaid, el soplo de Austin Flynn, sí, y por ahí va. Bien chicos, cualquier cosita me preguntan y nos vemos en la próxima.